Antropología, racismo elegante y multiculturalismo. Un ensayo de Miriam Lee Caprú, City University of New York. La antropología ha tenido momentos difíciles en el mercado multicultural, tanto en el mundo académico y en el del gobierno como en el de los negocios. Dentro de las universidades ha sido relegada a una posición secundaria, especialmente por parte de los comités que deciden qué disciplinas controlarán los cursos obligatorios sobre la cultura. En el gobierno y en los negocios, su papel ha sido igualmente insignificante porque raramente se le consulta cuando estas instituciones emplean académicos para aconsejarles sobre lo que eufemísticamente se llama diversidad laboral. Algunos antropólogos creen que la propia ineptitud de nuestra disciplina ha desencadenado nuestra pérdida de autoridad como intérpretes primordiales de la cultura. Con respecto a nuestra creciente irrelevancia dentro de las universidades, tales académicos consideran que deberíamos dar la bienvenida a proyectos multiculturales del tipo de los de literatura y estudios culturales o étnicos. Mantienen que tales campos son modelos encomiables, libres de los prejuicios occidentales que todavía acosan a nuestra profesión. Otros antropólogos ocupados en reforzar nuestra presencia en el mundo del gobierno y de las empresas han articulado un tipo diferente de crítica. Enfrentados con un decreciente número de puestos con dedicación exclusiva en las universidades, estos académicos han culpado a nuestra disciplina de haber fracasado en la venta de nuestra perspectiva de gobierno y a las empresas que ofrecen posibilidades de empleos fiables. Este artículo mantiene un punto de vista diferente. Su argumento central sostiene que el multiculturalismo y la antropología no son análogos sino antitéticos, y que esta antítesis es la verdadera razón por la que la antropología se ha visto excluida de los acontecimientos multiculturales. Mantiene que el multiculturalismo esencializa la cultura mediante su reducción a entidades claramente delimitadas y simples, que son la quinta esencia de la homogeneidad, la estabilidad e incluso la armonía. Por último, sostiene que tales construcciones no son solo conceptualmente confusas, sino además dañinas, porque el esencialismo promueve el tipo de racismo encubierto que yo denomino racismo elegante. El racismo elegante, como ya he tratado en otros artículos, ha presidido la literatura del noble salvaje durante 5 siglos. Karl como contrapartida al que denomino racismo vulgar, característico de los relatos de la época basados en imágenes salvajes bestiales.
En el género del racismo vulgar, los salvajes han sido bestialmente diabolizados porque carecían de civilización. En el género del racismo elegante, los salvajes han sido idealizados como nobles porque no estaban corrompidos por la civilización. Una de las últimas manifestaciones del racismo elegante, según argumentaré, es un fenómeno mercantil que se autodenomina multiculturalismo. Antes de tratar el multiculturalismo como una variante reciente del noble salvaje, voy a examinar globalmente la convención innoble-noble. Para ello, repasaré brevemente la versión bestial y con más profundidad la del noble salvaje, el tema de este artículo, para posteriormente presentar a los gitanos como ejemplo de nobles salvajes. Consideraré que el multiculturalismo es un ejemplo actual y provechoso del género del noble salvaje. Por último, mostraré cómo la lucha de la antropología contra el racismo y particularmente contra el racismo elegante ha sido principal razón por la que la disciplina pocas veces ha estado en boga, sea dentro de la academia o fuera de ella, sea en un momento post multicultural. Racismo vulgar y racismo elegante. Los relatos sobre salvajes en la Europa occidental, antigua y medieval fueron francas invenciones, cándidas fabulaciones sobre seres aculturales creadas por poetas y filósofos. En estas ficciones de salvajes, como ya hemos mencionado, eran o bien unos satanizados hombres feroces que vagaban peligrosamente por territorios precivilizados, el tipo bestial, o bien unos idealizados seres inocentes que vivían pacíficamente en lugares utópicos, el tipo noble. A partir de los siglos XVI y XVII, como quiera que el colonialismo europeo se intensificara, estas narraciones sufrieron cambios dramáticos. En primer lugar, los salvajes dejaron de ser fantasías poéticas porque a partir de entonces se encarnaron, a pesar de los errores, en pueblos identificables que contaban con una denominación propia. En segundo lugar, ya fuesen nobles o innobles, odiados o admirados, los salvajes pertenecían exclusivamente a gentes a las que se consideraba sin poder. En tercer y más importante lugar, todo el género adquirió a partir de entonces el tinte racista que le ha coloreado hasta el presente. Así, desde los comienzos de la Edad Moderna de la Europa occidental, los africanos, los americanos nativos y los orientales, colonos externos, y los campesinos, las minorías culturales e incluso las mujeres, colonos internos, fueron alternativamente despreciados o ensalzados por su proximidad a la naturaleza y por su lejanía de la cultura. Lejos de la cultura, el salvaje bestial y el racismo vulgar. Como el racismo salvaje bestial
es tan fácil de reconocer, presentaré solo algunos ejemplos. La fórmula ha cambiado muy poco a través de 5 siglos. Duarte Pacheco Pereira, un aventurero portugués sobre los pueblos indígenas de la costa oeste de África. Los negros de todas estas costas están desnudos y no circuncidados y son idólatras. Algunas veces se comen unos a otros. Son todos hechiceros y les gobiernan la brujería, creyéndose todos los oráculos y presagios. Es posible comprar aquí algunos esclavos, pero es necesario estar en guardia contra los negros de este país porque son gente terrible y atacan a nuestros barcos. El viajero George Percy, 1607, sobre los pueblos indígenas de la Dominica. Están continuamente guerreando y se comen a sus enemigos cuando lo matan o a cualquier extraño al que capturen. Les devorarán las babas. Estos pueblos en el resto de las islas de las Indias Occidentales y de Brasil se conocen bajo el nombre de caníbales, es decir, que comen carne humana. Adoran al diablo como a su Dios y no tienen ninguna otra esencia. El filósofo Richard Cantillon, década de 1750, sobre los iroqueses. No hay país donde el incremento de población sea más limitado que entre los salvajes en el interior de América. Descuidan la agricultura, viven en el bosque y entre las bestias salvajes, destruyen la dulzura y substancia de la tierra. Friedrich Engels, 1845, sobre los indígenas salvajes de Europa, los inmigrantes irlandeses en Inglaterra. Los irlandeses se han criado bajo condiciones prácticamente incivilizadas. Son groseros, imprevisores y adictos a la bebida. El peor alojamiento es suficientemente bueno para ellos. Solo se alimentan de patatas y el dinero que les sobra lo gastan en beber. Tales gentes no necesitan salarios altos. Todo se combina para llevar a los irlandeses a la bebida. Su temperamento ligero, análogo al de las gentes del Mediterráneo, su tosquedad que les arrastra al nivel de un salvaje. El autor viajero Van der Prost, 1950, sobre toda África como eternamente primitiva. Comienzo con la tierra de África. África es antigua según las máximas medidas del tiempo en la tierra. Es antigua en el sentido que hace que las magníficas montañas nevadas suizas no sean una masa compacta, inalterable, sino oleadas encrespadas y quebradas. Mucho antes de que se formase la materia vegetal, orgánica o biológica, ya se habían configurado las rocas y la tierra de África. Todos portamos en nuestro interior una figura oscura, el negro, el gitano, el aborigen, y a lo más próximo que muchos de nosotros podemos acercarnos es a través de la amistad con
a esa gente negra africana. La otra versión de la proximidad, la naturaleza de la lejanía de la cultura puede observarse en los constructos paralelos del sauvage, gentil et noble, al igual que los salvajes presociales del tipo bestial se convierten en el objeto del racismo descarado o vulgar. También los salvajes presociales del tipo noble llegan a ser el objetivo del racismo benévolo o elegante. Lejos de la cultura, el noble salvaje y el racismo elegante. Desde finales del siglo XVI, las fantasías sobre el noble salvaje, al igual que las del salvaje bestial, han capturado la imaginación de los europeos y de los norteamericanos. Funcionarios del gobierno, académicos, escritores y artistas han producido un corpus de leyes, discusiones cultas, poesías y pintura sobre este tema. Como ya hemos indicado, esta convención idealizada, al igual que la diabolizada, se aplicó exclusivamente a grupos subordinados, nativos americanos, africanos, subsaharianos, asiáticos e incluso a las mujeres. Las élites de fabricación, las élites que fabricaron esas ficciones románticas raramente examinaron las desigualdades que les separaban de los nativos que tanto admiraban. En cambio, elogiaban a los indígenas las mismas cualidades que hoy se celebran en las minorías culturales: relaciones sociales pacíficas, homogeneidad interna y, más importante, resistencia permanente al cambio. En otras palabras, ningún salvaje, innoble o noble, se alejaría de su limbo, fuera este el infierno o la Arcadia. Como colonos exteriores, los nobles salvajes eran variaciones de Viernes, el héroe africano de Robinson Crusoe, de Defoe. Aunque Viernes rescata al protagonista epónimo, solo se le concede este papel bizarro en los estrechos confines de una lejana isla desierta. Análogamente a Chingachgook y a su hijo Uncas, en el último Mohicano de Fenimore Cooper, se les otorga una independencia heroica en su comportamiento y acciones, pero una vez más, solo porque son literalmente los últimos mohicanos. Oh divina sencillez y verdad, amistad sin error o engaño. Hospitalidad desinteresada, nativa, todavía no contaminada por los refinamientos artificiales. ¡Qué escena selvática de primitiva inocencia! Glosa el cuáquero William Bertrand sobre los Cherokee y otros nativos del sudeste americano. O escuchar cómo el poeta americano Philippe Fenot compara los valores de los inocentes y virtuosos nativos americanos con los degradados valores de los americanos de origen europeo, en Peirce, 1953. El indio,
parecía un guerrero y un sabio. Podría haber pasado una eternidad allí donde todo era calmo, sereno y libre, la imagen de la sencillez. Dentro de Europa, los arquetipos fueron también idealizados como nobles cuando carecían de poder. Un ejemplo nos lo brinda Platón Karatov. En Guerra y Paz de Tolstoy. Este modelo de campesino para el principal personaje masculino de la novela, el aristócrata Pierre, nunca llegó a vivir con Pierre como éste deseaba. Por el contrario, Katerov muere justo antes de que él y Pierre fuesen liberados del campo de prisioneros al terminar las guerras napoleónicas. En David Copperfield de Dickens, la inocente familia del pescador Peggotty, el ideal moral de la novela, se resquebraja cuando la joven Emily olvida su clase y se fuga con un miembro de la aristocracia. En otra de sus novelas, ambientada en la industrial Manchester Hard Times, Cissy Job, la sencilla pero inteligente heroína, hija de un artista de circo. Cissy Job, la sencilla pero inteligente heroína, hija de un artista de circo ambulante, es el gran contraste moral ante la exhibición en la novela de los perversos ejemplos industriales. Queda también claro que para Dickens, esta virtuosa protagonista nunca podrá llegar a pertenecer a la clase media. La gran amiga y compañera de Dickens en la reforma social, la novelista Elizabeth Gaskell, que escribió dos extraordinarias novelas sobre los horrores de Manchester Industrial, North and South, muestra una paralela casi cismática, ambivalencia sobre el explotado, aunque noble proletariado. La transformación de los colonos internos en nobles salvajes no se ha limitado solo a campesinos o proletarios, sino que ha aplicado también a otras minorías culturales. Los gitanos han sido una de esas minorías vivificados, por supuesto, pero también repetidamente idealizadas. Los gitanos como nobles salvajes. Los relatos de los gitanos como nobles salvajes repiten todo el bagaje utópico. Los gitanos no están corrompidos por la civilización a la que ellos repudian, despreciando las comodidades materiales, los pobres pero felices. En lugar de leyes opresoras, han desarrollado sus propias leyes en lugar de hábitos rancios. Tienen sus propias costumbres, incluso tienen su propia lengua. Su estado de naturaleza contrasta con los vicios artificiales de la corrupta sociedad metropolitana. En La gitanilla, Cervantes celebra la libertad de los gitanos frente a las cargas de la vida social. La libre y ancha vida nuestra no está sujeta a melindres ni a muchas ceremonias. Es porque nuestras leyes y estatutos nos
conservamos y vivimos alegres. Somos señores de los campos, de los nombrados, de las selvas, de los montes, de las fuentes y de los ríos. En la cárcel cantamos, en el potro callamos. Por dorados techos y suntuosos palacios estimamos estas barracas y movibles ranchos. Por cuadros y países del Flandes, los que nos da la naturaleza, un mismo rostro hacemos al sol que al hielo, a la esterilidad que a la abundancia. Tenemos lo que queremos, pues solo nos contentamos con lo que tenemos. Miguel de Cervantes Saavedra. Es imposible concebir un grupo de gente más feliz, el máximo regocijo que refleja a cada rostro, dice Tom Jones. Alegre es su campamento, como es alegre la libertad, su sueño despreocupado debajo de las estrellas. Pero qué vivaces, qué templados, cuán ajenos a nuestros desolados pasatiempos, cuán alejados de nuestros insípidos placeres. Los ejemplos proliferan y se extienden a otras formas de arte. La protagonista de la novela Notre Dame de París de Víctor Hugo es la gitana Esmeralda, la heroína de la obra de Mérimée, la gitana Carmen. En la ópera del siglo XIX, Carmen de Bizet, el varón gitano de Johann Strauss y Mignon de Ambroise Thomas basan sus títulos en sus personajes gitanos primitivos. Los pintores Cuvier, Durmier, Delacroix, Díaz y de la Peña, Steven Zurbarán y muchos otros también celebraron la ingenuidad del noble salvaje. Estos ejemplares están tan íntimamente ligados a la naturaleza que pueden hacer revivir a un moribundo. La Virgen y el Gitano de D.H. Lawrence. Alternativamente, su magia puede destruir la vida. Ver Cantejondo de García Lorca, en el que unas palabras de un prisionero o gitano acaba con un agente armado de la Guardia Civil. Las crónicas contemporáneas de viajes reiteran este tema. Lee, 1955. Los gitanos pertenecen a una de las aristocracias de España, indolentes, insolentes, rapaces y admirados. Vulgar como pueda ser su apariencia, son capaces de mantenerla con una vitalidad que el exhausto campesino no podría. Los intelectuales hacen lo mismo, recreando de nuevo el perpetuum inmóvil de las utopías del noble salvaje. Los gitanos son el prototipo de los nómadas, escribe Kenneth Boulding, y tendrán mucha menos libertad en el futuro cuando estén ausentados en ciudades. El hecho de que diferentes grupos de gitanos hayan sido residentes urbanos desde al menos los inicios del siglo XVII ha sido sistemáticamente ignorado tanto por estos escritores como por la literatura popular.
Ni siquiera el paso de 4 siglos puede afectar a los gitanos, señala Boulding. Así, la situación de los gitanos en 1596 se parece extraordinariamente a la de 1976. Los antropólogos también han contribuido a este género, aunque aquí, como ocurre con los intelectuales en general, este enfoque se limita a aquellos que nunca han convivido con gitanos. Se nos dice que hay graduaciones de autenticidad. Solo algunos gitanos son los auténticos gitanos y son los romaníes. Estos auténticos gitanos se caracterizan por poseer un intenso orgullo. Viven como aquellos pájaros silvestres que construyen sus nidos en los hogares humanos. Son tan esencialmente diferentes que su misterio es impenetrable. Nunca podemos conocerlos realmente. Hay algo fascinante en los gitanos, al menos para los payos no gitanos, que como yo mismo tienen un corazón romaní, gitano. Su orgullo, independencia de carácter, su libertad para deambular y el misterio que les rodea o que parece rodearles. Hay una sensación misteriosa de que poseen artes olvidadas y de que pueden predecir el futuro. A pesar de todos los esfuerzos eruditos, los gitanos siguen siendo un enigma. Evans y Chao. El racismo elegante multicultural. Toda la constelación reaparece en el discurso del multiculturalismo. Ahora el Estado, las élites culturales y las empresas se aunan para celebrar las virtudes de los buenos subordinados que, no sin sorpresa, resultan ser las características básicas del noble salvaje. Una vez más, las categorías inventadas se reifican, los agregados sociales idealizados se representan como grupos todavía homogéneos, armónicos, aislados e incorruptos por la historia, y se reinicia todo el proceso. Cambia un pequeño detalle el estilo del discurso. El término cultura, más eufemístico, reemplaza al desacreditado de raza. Las principales entidades raciales se llaman ahora etnicidades o incluso más vagamente comunidades. Lo que no ha variado es el género del noble y salvaje, como continúa siendo la base de las políticas de explotación. Últimamente, algunos antropólogos han dirigido su atención al racismo y a la ignorancia de las clases presentes en muchos proyectos multiculturales. Contrastemos, por ejemplo, las discusiones del multiculturalismo tal como las formulan sus seguidores con los análisis antropológicos recientes sobre el multiculturalismo. El primer enfoque, es decir, la multicultural, evita referirse a las ciencias sociales o la historia como mecanismos para entender la cultura. Se presenta a sí mismo como algo más amplio que una disciplina académica, como un código ético y también como un modo de prevenir los conflictos étnicos y raciales. El trabajo de aquellos que explícitamente se llaman a sí mismos multiculturalistas
reproduce el racismo del noble salvaje. Los autores multiculturales agrupan a distintos tipos de gentes en una única categoría occidentalizada a la que denominan euroamericana. La principal característica de esta categoría es que sus miembros son más o menos caucasoides y sobre todo no participan del modelo del noble salvaje. El taxón se define principalmente por lo que no es natural sino hipercivilizado, no es espiritual sino materialista, no consagrado al bien común sino a la ganancia individual, dado que una función primaria de la categoría, como todos los dramas del noble salvaje, como en todos los dramas del noble salvaje, es hacer resaltar el ideal incorrupto. Las variaciones, sean estas de clase, género o incluso cultura, no se tienen en cuenta. Como la prosa multicultural puede ser difícil, me he limitado a presentar solo algunos ejemplos, añadiendo la puntuación ocasional para su mejor comprensión. Para más ejemplos, ver las notas. Occidentalismo y racismo elegante. Tomemos el familiar argumento de que el antiguo Egipto es el paradigma de la civilización clásica africana. Carenga, 1995. La cultura africana actual, argumenta este conocido académico, se remonta al antiguo Egipto con su preocupación por el liderazgo moral y por una sociedad buena y justa. En una cultura que hace hincapié en las dimensiones éticas que todavía se define por la urbanidad, la reciprocidad y la equidad en todas las áreas de la vida y prácticas humanas. El estudio académico de estos fenómenos, los estudios africana, debería ser una de las disciplinas centrales de la universidad del futuro. Los estudios africana están informados por una ontología africana que sostiene la unidad del ser. En efecto, la ontología clásica africana, tal y como se manifestaba en el antiguo Egipto, tiene su fuerza en las afinidades y en las conexiones, y en cómo la vida humana se funde con la totalidad del mundo. Y el ser se concibe como un todo integrado. Esta es una posición holística. A diferencia de los estudios europeos, los estudios africanos nos enseñan sobre la sociedad más desde una perspectiva comunitaria que individual, que surge de una visión del mundo comunitaria profundamente africana, que es de cooperación y obligación recíproca, todo lo cual conduce a una equitativa distribución de los recursos y los beneficios de la sociedad.
La última frase pertenece a una cita del académico Kwame Gyeke. Otros autores del multiculturalismo académico señalan que los afroamericanos son similares tanto a los americanos nativos como los mexicoamericanos y que todos ellos son diferentes de los euroamericanos. La cultura de los primeros, es decir, aquellos que no son euroamericanos, es natural, intuitiva y espiritual. La cultura de estos últimos es materialista. Michael and Fegin. La mayoría de las tradiciones de los americanos nativos, al igual que las de África, dan mayor valor a la experiencia de la vida que las tradiciones euroamericanas. Los blancos a menudo afrontan rápidamente proyectos que tienen sentido lineal, racional, sin pararse a considerar sus efectos en las futuras generaciones. Los americanos nativos, por el contrario, creen que es más sabio consultar con los ancianos. Análogamente, como la mayoría de los afroamericanos, la mayoría de los americanos nativos han conservado una tradición de equilibrio entre lo no racional y lo racional. Tales valoraciones de las emociones e intuición son parte del concepto de estar en equilibrio, de estar en armonía, de estar en correcto camino. Así también la crítica que plantean los mexicoamericanos sobre el excesivo materialismo de los euroamericanos es compartida por la mayor parte de los latinoamericanos. La mayoría de los euroamericanos están tan preocupados por las cosas materiales que olvidan los aspectos no racionales de la vida. Los americanos blancos, al contrario que a los afroamericanos, a los americanos nativos y a los mexicoamericanos, se les dice que valorar la acumulación de bienes materiales es más importante que la adquisición de buen carácter, buenos sentimientos o desarrollo espiritual. Hay beneficios a largo plazo en la educación multicultural total. Los estudiantes y profesores serán ahora capaces de usar las perspectivas afrocéntricas y los caminos del conocimiento indios como técnicas rutinarias para resolver problemas. En las humanidades, en las ciencias sociales y en las combinaciones de tecnologías con las ciencias, Browser y Baker. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos con el título Críticas antropológicas recientes al multiculturalismo. Pausamos.